quiero que juntos podamos buscar el libro del profeta Amós. Esto se encuentra después del libro del profeta Joel. Quizás Joel es más popular o lo leyó más. Entonces, después del profeta Joel, sigue Amós. Cuando usted lo encuentre, diga amén, así avanzamos. Para los que están buscando, ¿verdad? Bien, yo quiero solamente detenerme en un versículo, en el verso 7. En el verso 7, capítulo 7, el verso 15. Capítulo 7, el verso 15. Dice: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Solo hasta ahí. Los que estuvieron el fin de semana pasado, hemos hablado un poco acerca de este profeta. Este profeta tiene su ministerio y aparece en la Biblia solo por espacio de 2 años. Él profetizó un corto periodo de tiempo y lo hizo exactamente antes de un gran terremoto que azotó la tierra en aquellos años. El profeta Zacarías habla mucho acerca de esto. La palabra del Señor dice que la nación de Israel estaba atravesando un buen momento. La Biblia dice en el segundo libro de Reyes, esto es para los que investigan o les gusta la información, en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, verso 25, no lo voy a leer, pero allí dice que Joás, que era papá del rey que gobernaba en esta historia en los tiempos de Amós, que era Jeroboam, este papá, Joás, había logrado recuperar ciudades que se habían ganado en las guerras. Las guerras tenían botines. El botín siempre constituía que el perdedor debía ceder cosas, debía entregar cosas. Una de ellas era oros, alhajas, cosas preciosas y también ciudades. La Biblia nos cuenta que el rey Joás, papá de este rey, había batallado y había logrado recuperar algunas ciudades. Entonces esto sistemáticamente mejora la economía dentro de la nación de Israel, porque aquellas ciudades recuperadas eran ciudades tributarias, eran ciudades que pasaron a estar bajo la supervisión o el gobierno de la nación de Israel, y estas ciudades debían pagar tributo o pagar ciertos impuestos a la nación de Israel. Y esto era en algún punto bueno, porque mejoraba notablemente la economía de la nación. Otra de las cosas que hizo, dice la palabra del Señor, también en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, dijimos 13, ahora en el 14, en el verso 25, dice la Biblia que este rey Joás levantó muros, impidiendo de esa manera o resguardando la nación y volviéndola casi invencible. Entonces la nación de Israel estaba pasando un muy buen momento económico, estaba pasando un muy buen momento con relación a la seguridad o al resguardo. Judá estaba protegido, había condiciones agradables dentro de la nación de Israel que bajo ningún punto de vista en la mente humana puede contener la idea de que se levante un profeta a decir que Dios estaba en contra de la nación y que Dios iba a destruir la nación si la nación no se volvía a Dios. Y entonces nosotros nos metemos en esta historia y tratamos de entender que a veces las apariencias engañan y a veces lo que se ve no es lo verdadero,
sino que lo que se ve es una sombra, o más bien es un vano reflejo de una realidad verdadera. Entonces Israel estaba bajo una sentencia y bajo una maldición dispuesta por el Señor, pero ellos vivían en la opulencia, vivían en riquezas y las cosas estaban aparentemente bien. Y entonces tú dices, ¿cómo puede ser posible que Dios, en medio de una aparente seguridad y prosperidad, levante a un profeta que anuncie juicios? Entonces dice la Biblia que cuando el profeta Amós sale a profetizar, los líderes de aquel momento, capitaneados por un sacerdote llamado Amasías, denuncian la acción de este profeta frente al rey, diciéndole: la tierra no puede soportar lo que este hombre está diciendo. No podemos aceptar o creer lo que este hombre está diciendo, porque evidentemente la nación de Israel está pasando su mejor momento. ¿Cómo puede ser que vamos a entrar a un juicio de Dios si nada evidencia que eso sea posible? Y ahí estaba el profeta y tuvo que aguantarse las acusaciones y las persecuciones, porque este hombre estaba determinado a declarar lo que Dios le mandó decir. Y entonces todo era oposición para el profeta. Todo era risas y era burlas en contra de él, porque nadie podía creer o aceptar que un juicio era posible frente a las evidencias de una nación próspera, de una nación que había mejorado sistemáticamente su posición económica, su seguridad, y un montón de cosas estaban funcionando bien. Y de pronto este profeta sale a anunciar y a declarar que Dios iba a traer juicio e iba a traer destrucción. Hay una aparente realidad, que es en la que por lo general nosotros vivimos, que muestra cierta seguridad, que muestra cierto resguardo, que muestra cierta posición, pero que en definitiva no es la verdad. En definitiva, detrás de todo lo que se esconde o se oculta, existe una verdad verdadera. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo dijo alguna vez: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que existe una libertad que es ficticia, existe una libertad que no es genuina, y existe una libertad verdadera, que es la que te ofrece Dios, que es la que proviene de Dios. La gente vive bajo ciertas libertades fantásticas donde dice: yo hago lo que quiero, hago como se me da la gana, y no se dan cuenta que en realidad están siendo esclavos. Yo he tratado con personas que están en vicios, por ejemplo, y tú le dices: mirá, creo que como vas mal. Y dicen: yo hago lo que quiero, es mi plata, es mi salud, yo soy libre y yo hago como quiero. Y evidentemente no son libres, sino que están esclavos de situaciones que los dominan. Dice la Biblia que Israel estaba viviendo una sensación de paz y de libertad, pero aparece el profeta y comienza a anunciar cosas que a la luz de las evidencias parecían totalmente contradictorias, porque no se podía creer lo que él estaba diciendo. Sin embargo, la Biblia dice que después de que el profeta anuncia esto, efectivamente el juicio de Dios viene. La Biblia dice que Amasías enfrenta al profeta, y el profeta responde en el verso 15, que es el que hemos leído, y él responde de la siguiente manera: Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es curioso pensar que Dios le había tomado a este hombre para enviarlo a la nación de Israel y a profetizar juicio frente a una aparente sensación de bienestar o de victoria. Por eso vuelvo a insistir que las apariencias engañan. La Biblia dice que quien tenía la verdad
era el profeta Amós. Mientras que toda la nación de Israel estaba sumergida, anestesiada, adormecida por una sensación de opulencia, de seguridad y de bendición aparente, aparece la voz de Dios y dice: señores, están mal, y si no se arrepienten va a venir juicio sobre ustedes. Y entonces ahí nos hace un poco de ruido y nuestra cabeza empieza a funcionar y entendemos que no todo lo que brilla es oro, no siempre las apariencias dicen la verdad, sino que las apariencias también engañan. Y nosotros a veces creemos que estamos frente a una verdad absoluta y que lo que una familia está viviendo es lo real y es lo verdad. Pero de pronto detrás de toda esa fachada se esconde una realidad. Detrás de esa fachada de pronto se esconde algo que realmente descubre o desnuda lo que es la voluntad de Dios. Por eso quiero que traten de entender algo. Dice la palabra del Señor que el que escudriña los corazones es el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor que el que revela todas las cosas y las vuelve claras o evidentes es el Espíritu de Dios. Y no existe ninguna otra situación o ningún otro mecanismo que pueda desnudar el corazón del hombre o desnudar la realidad de un territorio que no sea la intervención del Espíritu de Dios. Por eso es que cuando nosotros entramos a las casas, invadimos los territorios y llevamos palabra del Señor, tú le hablas a la gente y la gente envuelta en esa nube fantástica te contesta rápidamente: estamos bien, gracias a Dios estamos bien. Pero tú haces una lectura rápida del lugar y dices: esto no está bien, aquí hay cosas raras, aquí la cosa no funciona, aquí hay una ausencia absoluta de Dios. ¿Cuál era el pecado de Israel y por qué motivo Dios estaba a punto de juzgar la nación? La Biblia presenta dos pecados reales que están escritos en la Biblia, y uno fue la ausencia de una adoración genuina. Entonces en el capítulo 4, en el verso 4 y 5, dice que Israel subía a los altares a adorar, pero también adoraba a otros dioses, también se iba detrás de otras cosas, y la nación de Israel había perdido la comunión y había perdido el contacto con Dios. Señores, nada desnuda mejor la realidad de una familia que cuando tú los escuchas adorar. Porque si no hay una adoración genuina, entonces ese territorio está en riesgo y en peligro. Tú puedes entrar a una ciudad, puedes entrar a un barrio, puedes entrar a un paraje, a un lugar, y si no existe adoración genuina, entonces hay camuflajes ahí adentro y hay un montón de confusión y cosas raras. La nación de Israel estaba a punto de caer en juicio, y los motivos que la Biblia presenta es que el primer y gran motivo por el cual Israel estaba por ser enjuiciado por Dios es por no ofrecer una adoración genuina. Porque si existe algo que domina los ambientes, que rompe la hostilidad de los ambientes, que permite o deja que usted y yo no sigamos en confusión, no sigamos en error y no sigamos viviendo mentiras que el diablo nos ha ofrecido, es cuando usted y yo le ofrecemos a Dios una adoración genuina. Si hay algo que abre los cielos, si hay algo que disipa las tinieblas, si hay algo que rompe esa nube de confusión o de engaño, es cuando usted y yo le ofrecemos a Dios una adoración genuina. ¿Está acá? ¿Entiende eso, verdad? Adoración genuina era lo que Israel le había quitado a Dios. Adoración genuina es cuando el corazón se rinde. Adoración es muerte. Adoración es cuando tú vas al altar y le dices a Dios: te rindo mi voluntad, te rindo mi corazón, te entrego todo lo que soy, lo rindo por completo. Y entonces esos
se eleva como una adoración genuina delante del Señor. Y se rompen ciertas fachadas o se rompen ciertos símbolos aparentes que nos hacen creer que vivimos bien, pero si no hay adoración genuina, podemos estar viviendo dentro de una burbuja que nos ha engañado o que nos ha mantenido confundidos por tiempo. Por eso, señores, cuando usted y yo necesitamos comprobar la realidad de un territorio, usted tiene que mirar si hay adoración genuina, porque si no la hay, puede haber confusión. Si no la hay, había problema. Dice la Biblia que por falta de aquella adoración genuina, por falta de que el pueblo dejó de atraer la presencia de Dios, se pervirtió la justicia. Y ese era el segundo motivo por el cual Israel estaba cayendo en juicio. Primero, porque no había una adoración genuina. Y segundo, porque se había diluido la justicia. Porque ya no había una justicia clara. Porque ya no había una justicia que represente a Dios. Porque las cosas se habían vuelto inmoral. Y la Biblia cuenta en el libro de Amós los pecados cuando el profeta los denuncia. Dice que la gente robaba, que la gente engañaba, que la gente estafaba, que la gente delinquía. Y eso era porque se había pervertido absolutamente la justicia. Había una falta de justicia. Eso era lo que realmente dominaba en el territorio. Pero dice la Biblia que Israel estaba nublado por una sensación aparente de bienestar. Había comida en la heladera, había en el cuartito donde almaceno cosas, había cositas para seguir pasando la semana, tirar los meses. Había cosas, había dinero en el bolsillo, había una aparente seguridad, los muros eran altos, pero el que hizo una correcta lectura del lugar fue el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios inspira al profeta Amós y lo manda a profetizar y a decir que la nación caería en un juicio severo porque estaba viviendo una falsa aparente paz. Porque lo que estaba viviendo no era lo real o lo correcto. Cuando tú eres inspirado por el Espíritu de Dios, tus ojos se abren a una realidad que puede ser velado para todos. Y aunque todos te digan que estamos bien, quizás el Espíritu de Dios te muestre fallas aparentes, fallas reales que te tienen que llevar a reaccionar. Señores, si hay algo que desnuda la realidad de los pueblos, es la adoración. Cuando tú le ofreces adoración genuina a Dios, se corre una cortina de humo arriba y se empiezan a ver las realidades que atropellan los pueblos. Por eso cuando un adorador se mete en un territorio, cuando un adorador comienza a levantar la voz al cielo, cuando un adorador rompe la esfera celeste y se mete allá arriba, empieza a bajarse una realidad verdadera que pone en descubierto la intención de los hombres. Y ahí es donde tú te levantas y dices: en medio de esta falsa paz, Dios tiene que hacer algo. En medio de esta realidad aparente que nos está dominando, sea buena o sea mala, señores, si hay algo que desnuda la realidad de los pueblos, eso es una adoración genuina. Cuando tú le ofreces una adoración real a Dios, Dios te muestra con qué pelear, Dios te muestra qué tienes que enfrentar, Dios te muestra la realidad que está operando sobre tu tierra, sobre tu pueblo, sobre tu barrio, sobre tu familia. Y aunque todo el mundo vea una aparente paz dentro de tu territorio, tú estás en guerra contra aquello que Dios te ha mostrado, porque sabes que no caerás dominado por una falsa estrategia del diablo, sino que estás conectado a la voz del Espíritu, y la voz del Espíritu te revelará lo que tu tierra te hace falta, te revelará lo que a tu tierra necesita. Y ahí se levantan los hombres y mujeres de Dios que se plantan para cambiar ambiente, que se plantan para romper diseño, que se plantan para decirle al diablo: no, a mí no me engañas con cositas aparentes, a otros puedes confundir, yo estoy conectado con el Espíritu de Dios, Él me está revelando la realidad de mi tierra, y me levantaré
coros y pasemos a otra cosa, sino un corazón que se rinde, que se doblega a Dios, un corazón que se entrega, un corazón que le dice a Dios: cuenta conmigo, porque de esa manera y solamente así funciona. Es curioso ver que este profeta fue enviado con juicio a un pueblo que gozaba de una bendición extrema. Interesante. Porque tú miras lo natural y dices que es imposible que algo malo venga cuando toda la nación respira paz, cuando toda la nación respira algo bueno, algo lindo. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que entender que es el Espíritu de Dios el que pone al descubierto las verdades del corazón. Es el Espíritu de Dios el que desnuda el corazón de los pueblos, el corazón de los lugares. Si no existe una adoración genuina, entonces caemos nublados por cosas aparentes a las que creemos que están bien. Señores, yo he entrado a lugares donde no hay adoración, ¿verdad? No la hay. No hay quien adore a Dios, no hay quien busque a Dios de corazón. No hay personas doblegadas a la voz del Espíritu Santo. No hay personas que hacen pacto en el altar, entregando sus vidas, rindiendo sus vidas. Y de pronto viven una sensación de estabilidad, de placer, de gozo, de alegría, que es una fachada que no desnuda o no muestra la realidad. Y después, con el pasar de los tiempos, comienzan los verdaderos problemas. Las tinieblas han hecho algo que los gobiernos han sabido copiar, y es lo que nosotros vulgarmente llamamos cortinas de humo. Vio que cuando tiran una bomba de humo para allá, todos miran, todos se asustan, todos creen que eso va a explotar, y era solo humo. Pero de pronto lo que realmente está pasando a tus espaldas, porque tú no lo ves, porque estás concentrado en lo que tiraron allá, en lo que pasa allá, en el ruido que viene de allá. Eso estaba pasando en Israel. Israel había caído en una sombra de oscuridad, había caído en una nube de oscuridad que sencillamente estaba ennegreciendo, oscureciendo y confundiendo el entendimiento. Y ellos creían que como estaban bien. Pero de pronto el Espíritu de Dios, el que conoce los corazones, incita al profeta Amós y lo lleva a declarar y a profetizar y a decir cosas. Quiero que entiendas esto. La palabra Amós significa el que lleva la carga. El que lleva la carga. Y es curioso pensar que estas personas, que son las que llevan la carga, se vuelven una especie de espías encubiertos que miran la realidad, que miran más allá de lo que el común de la gente está observando. Y mientras que usted y yo podemos estar mirando una aparente o falsa paz, ellos están mirando la realidad de los pueblos. Ellos están mirando la realidad y por medio de la cual puede llegar juicio y destrucción. Por eso es importante ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quitará el vendaje de tus ojos y te llevará a ver. Hay gente que dice: bueno, estamos bien en casa porque de pronto no hay ciertos conflictos o ciertas peleas o ciertas cosas, pero la verdadera paz, eso que realmente proviene de Dios, es lo que estaba a punto de ocurrir en Israel. Fue generado por un pueblo que dejó de adorar. Por eso cuando tú entras en una adoración genuina, en una rendición en el altar, en decirle a Dios: yo me entrego y me entrego por completo, señores, entonces hay posibilidades de cambio, hay cosas que pueden y van a ocurrir sobre nosotros, sobre los pueblos. Dice la Biblia que Amós es el que lleva la carga. Y es interesante descubrir cómo esta gente funciona. Porque solo los comprometidos, solo los leales, solo los que llevan la carga, solo aquellos que están dispuestos a más, son los que pueden empezar, mirar o entender lo que sucede ahí arriba. Y entonces ellos se mueven con rapidez, con velocidad y cambian. Y quiero que aprendas algo que a lo mejor ya lo sabes, pero juntos capaz que no. Entonces quiero enseñártelo.
¿qué es un termómetro? Todos sabemos que es un termómetro, ¿verdad? Un termómetro, yo lo busqué en el diccionario, es un instrumento que sirve para medir temperaturas. Sencillo. Es un instrumento que usamos para medir la temperatura. Usted puede poner el termómetro dentro de aguas calientes y calcular qué temperatura tiene. Puede ponerlo dentro de un bizcochuelo que sacó recién del horno y calcular qué temperatura tiene. Puede colocárselo en la boca o en la axila y calcular cuál es la temperatura de su cuerpo, ¿verdad? Un termómetro sirve para calcular, para medir, para ver. La iglesia ha sido por muchos años el termómetro de los pueblos. La iglesia ha sido ese instrumento que ha calculado o ha medido las temperaturas espirituales. La iglesia ha servido como una especie de sensor, de voz de alarma, para levantarse y decir, bueno, las cosas están mal, las cosas no están funcionando bien. Hay una falsa, aparente paz que está dominando el territorio. Mira, hay gente que dice, bueno, mira, por esta semana mi hijo no se enfermó, entonces, gracias a Dios, estamos bien. Pero la semana que viene explota la bomba de nuevo. Pero dentro de 10 días el problema vuelve a surgir. Y vivimos y disfrutamos esos cortos periodos de paz que nos llenan de sensación el alma y el espíritu y nos hacen creer que aunque sea por 5 minutos, pero estamos bien. Y respiramos hondo y decimos gracias a Dios, estamos bien. Eso no es una verdadera paz. Eso es una paz ficticia que te acompaña por periodos de tiempo, pero la paz verdadera es la que establece Dios. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como la que ofrece el mundo, porque la que el mundo te da es pasajera. Lo que viene de Dios es eterno, es permanente. Y la palabra Shalom, cuando nosotros la cantamos, la pronunciamos, Shalom era uno de los nombres de Dios, que significa Jehová es mi paz. Pero en una de las acepciones de la palabra Shalom quiere decir aquello que no puede romperse. Aquello que no puede romperse. Cuando tú vives bajo la paz de Dios, nada, absolutamente nada bajo el sol tiene el poder para romper la paz que Dios te da. Tiene el poder para sacarte de la estabilidad en la que Dios te ha plantado y traer tiempos turbulentos sobre tu vida. No, cuando tú vives bajo la paz de Dios, eso es algo que no puede romperse. Ninguna artimaña del diablo, ninguna estrategia del infierno, ninguna accionar de las tinieblas, ningún complot o coalición satánica ha logrado quebrar jamás la paz que Dios ha establecido sobre los hombres y mujeres de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? La Biblia dice que la iglesia ha sido una especie de termómetro y ha calculado las temperaturas de los pueblos. La iglesia es la que ha medido en alguna manera, a través de chispazos o destellos que han venido de allá arriba, y hemos dicho, che, la cosa está mal. Y vamos a orar un poquito porque la cosa está mal. La cosa, realmente yo siento que esto va a pasar y siento que aquello puede suceder. La iglesia ha sido una especie de termómetro con los años. Hemos calculado las temperaturas ambientales y hemos intentado accionar vagamente para frenar eso. Es como cuando tú te colocas un termómetro en el cuerpo, el cual te anuncia que casi llegas a 40 y tú te pones pañitos de agua fría en la frente para ver si remediamos algo. La iglesia funcionó por años de esa manera. Ha sido un pañito de agua fría dentro de un cuerpo infectado. Ha sido un pañito de agua fría dentro de una sociedad putrefacta que le había dado la espalda a Dios. Pero allí se alzaban los profetas como lo hacíamos. Y el profeta Amós no se levanta como un termómetro que regula o calcula la temperatura ambiental, sino que, y quiero enseñarte otra frase linda, que es el termostato. Mira que me costó aprender esto, ¿verdad? Entonces no es lo mismo termómetro que termostato. Termómetro es el instrumento que sirve para medir temperaturas, mientras que termostato es el instrumento que sirve para cambiar los ambientes.
Cuando tú tienes un termostato, eso dice, che, esto está muy helado, sirve como una puerta que se abre y permite que otros ambientes invadan para cambiar el ambiente en el que nos movemos. La iglesia tímida, la iglesia tibia, la iglesia que solamente ha recibido destellos que vienen de allá arriba y ha dicho, che, la cosa está mal, porque somos como un termómetro que calcula los ambientes, que mide los ambientes, y entonces tímidamente nos volvimos como un pañito de agua fría en la frente, tratando de aliviar toda una infección gigantesca que fue comiendo los cuerpos. Pero la iglesia que es como el termostato es una iglesia que se levanta para cambiar ambiente. No es aquella que es un pañito de agua fría, sino es la que se planta contra los poderes del infierno, es la que le habla al diablo y a sus demonios, es la que le dice al infierno: has dominado por años esta tierra, has regulado la conducta y el comportamiento de los hombres, pero aquí estoy yo y me planto en el nombre de Cristo para determinar la caída y el rompimiento de los poderes del infierno y declarar que a partir de este momento a esta tierra la gobierna el cielo, a esta tierra la gobierna el poder de Dios, a esta casa la gobierna Jesucristo. Y entonces tú dejas de ser solamente un termómetro que regula o mira lo que está pasando y te vuelves un termostato que se mete allí dentro para cambiar los ambientes, para plantarse frente a la adversidad y decirle al diablo: hasta aquí te llegó el juego, estoy habilitado por Dios para cambiar los ambientes de este territorio, estoy ungido por Dios para ordenarle al diablo que suelte y que retroceda, estoy habilitado por el cielo para romper los poderes de la oscuridad. ¿A alguien le interesa un poquito de eso? ¿Verdad que sí? La iglesia ha sido por años el termómetro de la sociedad. Hemos recibido destellos que provienen del cielo y hemos dicho: che, ¿sabes que yo soñé? ¿Sabes que yo vi? ¿Sabes que Dios me dijo que la cosa está mal, que esto va a pasar? Y entonces, como buen termómetro que éramos, nos volvimos como ese pañito de agua fría que intentaba de aliviar las altas temperaturas, los cuerpos putrefactos, el pecado que había avanzado por todas partes, y nos hemos vuelto una iglesia pasiva, una iglesia complaciente, una iglesia que aprende a moverse en medio de los avances de las tinieblas. Pero las iglesias, como el termostato, son aquellos que cambian los ambientes. Y quiero que entiendas esto, porque tú no naciste para otra cosa. En el momento en el que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, en el momento en el que tú decidiste seguirle a Dios, ese día terminó tu vida pasiva, ese día terminó tu vida de termómetro y te vuelves una persona que cambia ambientes, un hombre y una mujer que se planta en medio de la adversidad y que le dice al diablo: no va más. ¿Y cómo vencemos eso? ¿Cómo lo logramos? Volviéndole a ofrecer a Dios oraciones, adoraciones genuinas, porque cuando un corazón adora de verdad a Dios, algo sucede desde el cielo. El cielo irrumpe sobre la tierra y la tierra comienza a cambiar. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces usted ya aprendió que es termómetro, usted ya aprendió que es termostato. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Usted necesita aprender a cambiar los ambientes. Usted necesita aprender a moverse. Yo he visto gente que ha entrado y ha salido de lugares y en la esquina te ha dicho: che, qué pesado que estaba ahí. Che, cuántos diablos había en esa casa. Y yo creo que eso es cierto. Pero ¿de qué nos sirve que a cuadras usted desnude el plan del diablo? Sirve que en el momento usted cambie los ambientes. Jesús comisionó a los discípulos y los mandó de 2 en 2. Y le dijo: cuando vayan a una casa, digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Y si hubiera algún enfermo, sánenlo. Lo que Jesús estaba diciendo: cambien los ambientes, dominen los territorios, rompan los avances de las tinieblas, establezcan el reino de Dios. No te sirve ser un termómetro que regula o anuncia
anuncia las temperaturas espirituales. Te sirve ser aquel que cambia los ambientes, que se planta en el territorio y que la unción que te acompañe hace guerra contra los demonios y los hace retroceder del suelo donde tú estás parado. ¿Entiendes eso? No sé si le emociona. A mí me emociona escuchar esto. A mí de verdad que me pone bien escuchar esto, porque entiendo que el plan de Dios es otro. Los hombres de Dios no eran pájaros de mal agüero que anunciaban lo malo sin darte una salida o una escapatoria. No eran los pájaros de mal agüero que te venían y decir, che, está mal, no hay solución, nos morimos todos. No, ellos decían, vamos mal, estamos mal, pero hay una salida. Necesitamos volver a Dios, necesitamos que las cosas cambien, necesitamos hacer algo que transforme el lugar. Y lo que ellos ofrecían o proponían era que la nación toda se vuelva a Dios. Y es que la nación toda vuelva a poner en Dios su confianza, su esperanza, vuelva a poner en Dios su corazón y entregarle a Dios todo lo que ellos eran o todo lo que Dios les había dado. Señores, si queremos salvar el territorio, si queremos, porque está el que espera, dice la Biblia que un día el profeta Jonás se sentó a las puertas de una ciudad a esperar que la ciudad sea destruida. Un profeta de Dios se sentó a esperar que la ciudad sea completamente destruida, porque era lo que él quería. Era lo que él necesitaba ver, el juicio y la destrucción de Dios. Y no se acomodó a esperar que Dios pueda tener misericordia, sino que sencillamente, dice la Biblia, él esperaba el juicio, esperaba la destrucción. Y como eso no vino, dicen los autores, no está en la Biblia, pero dicen los autores, gente renombrada, gente con peso y con trayectoria, dicen que días después, en el que Dios decide no cumplir los caprichos del profeta Jonás, días después Jonás se suicidó. Interesante. Dicen los autores que este hombre no se bancó, diríamos nosotros, no aguantó que Dios no cumpliera su capricho. Y entonces, como Dios no cumplió el capricho de este hombre decidió terminar con su vida. Interesante. La iglesia que ha vivido de destellos, que ha vivido de algunos moveres y oleajes del Espíritu Santo. Una ola es aquella que cae sobre ti, pero luego se retira y sigues parado en la arena. Y el sol la seca y vuelve a ser tierra seca. El oleaje es cuando la ola cae sobre ti, pero luego se retira. La iglesia que ha vivido de puro oleaje y que ha recibido y ha disfrutado ciertos placeres o beneficios de los rozamientos del Espíritu Santo, es aquella que se ha vuelto como un termómetro y que solamente ha servido para calcular los ambientes. Pero sin embargo, la iglesia agresiva, la iglesia que se rebela contra los poderes o dominios del infierno, es aquella que la comparamos como un termostato. Es aquella que sirve para cambiar los ambientes. Que dice, esto está muy helado, le vamos a meter fuego. Esto no está bueno, vamos a hacer algo para que el diablo reviente y suelte el territorio. Por eso es que la Biblia dice que Dios escoge a Amós para esta tarea. Porque la palabra Amós quiere decir el que lleva la carga. Dios no podía confiarle esta tarea a un irresponsable. Dios no podía confiarle esta tarea al que no le importa o no siente nada de lo que está sucediendo allá afuera. Dios se lo confió a un hombre, y este hombre, dice la Biblia, era Amós, y su nombre significa el que lleva la carga, aquel que es responsable, aquel que le duele la situación de los pueblos, aquel que vuelve a gemir y vuelve a llorar. Señores, son la gente responsable por las situaciones que golpean los pueblos, a las que Dios activa, a las que Dios levanta, a las que Dios despierta. Son las personas responsables las que al fin y al cabo se vuelven como esos termostatos que procuran cambiar ambientes, que dicen, no está bueno vivir así, no quiero vivir así,
no pretendo vivir o seguir un día más de esta manera, y se levantan para romper lo que domina el territorio, se levantan para cambiarlo. Entonces necesitamos hacer la transición y pasar de solamente personas que han tenido alcance a algunos placeres espirituales y volvernos aquellos que cambien los ambientes. Necesitamos gente responsable sobre esto, necesitamos gente fiel y comprometida sobre esto, gente que le diga a Dios: cuenta conmigo. No solo seré el que anuncia que las cosas están mal, sino seré el que provoca que las cosas cambien, el que haga algo por esta tierra y la cambie en el nombre de Jesús. ¿Está de acuerdo? Mira, yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Hemos vivido engañados, hay apariencias que engañan. Cierra tus ojos, por favor, por un minuto más. Cierra tus ojos. Hemos vivido engañados de apariencias, hemos vivido creyendo cosas que, aún dentro de tu misma casa, yo voy a visitarte y tú me dices: estamos bien, pero después en un sincericidio dices: no, es que la cosa no está bien acá, aquí hay problema, aquí hay lucha. Entonces la aparente realidad de tu casa es que estaba todo bien, pero de pronto te sinceraste y dijiste: no, acá no está nada bien. Todo está mal. Todo está mal. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos los ambientes? Israel estaba a punto de caer en el juicio más severo. 2 años después del profeta Amós, se desata un juicio sobre la nación, sobre la tierra, y fue un gran terremoto que la Biblia dice destruyó todo ese lugar. Usted lo puede leer en Amós capítulo 1, verso 1. Dice que el profeta habló antes del terremoto. En el libro del profeta Zacarías también se menciona este gran terremoto y se dice que la nación toda fue destruida. Había una realidad que Israel decidió creer, una realidad falsa, aparente, ficticia. Sin embargo, los profetas estaban anunciando otras cosas. Cierra tus ojos por un momento. Somos un pueblo en conquistas y hemos entrado a territorios donde la falsa paz ha confundido a muchos, donde las aparentes sensaciones de bienestar han engañado a muchos. Pero metiéndonos un poquito más adentro, hemos descubierto la verdad de los pueblos. Y eso solo te lo da el Espíritu de Dios. Entonces, desnudar las realidades que viven las casas y esperar que a lo mejor la familia se sincere y te diga la verdad, eso puede pasar mucho tiempo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en ti, tú pesas las realidades, tú miras los territorios, tú salvas la situación, porque te vuelves la esperanza para ellos. Cierra tus ojos por un momento. La iglesia ha vivido de aparentes oleajes donde el Espíritu nos ha anunciado que las cosas están mal, pero no tuvimos el compromiso, no tuvimos la fuerza, no tuvimos la habilidad para cambiar los ambientes. Una iglesia agresiva, comprometida, una iglesia que decide ser no solo un regulador, un anunciador de lo que sucede, sino comprometerse con la libertad de los pueblos, es la que Dios está levantando. Una iglesia agresiva, una iglesia dominante, una iglesia que gobierna, una iglesia que no es pájaro de mal agüero, que anuncia que está mal y nos moriremos todos, sino que dice: señores, la cosa
pero Dios puede cambiar la realidad. La cosa está mal, pero Dios puede dar vuelta el resultado. La cosa está mal, pero vamos a ver la gloria de Dios, y vamos a ver el poder de Dios, y vamos a ver el favor de Dios sobre nuestra tierra, sobre nuestro suelo, sobre nuestra casa. Es gente que no abandona, es gente que se planta en medio de lo que sea y está dispuesto a cambiar ambientes, porque para esto nos llamó el Señor. Y no importa la hostilidad, la severidad, no importa la agresividad con la que los demonios dominan el territorio, estoy determinado a romper los poderes del infierno y declarar libertad sobre los pueblos en el nombre de Jesús. Dile al Señor: ayúdame a ser el que cambie los ambientes. Ayúdame a ser el que cambie los ambientes. Vamos. Hay gente que viene al altar a llorar los problemas en casa. ¿Por qué no en vez de llorar le dices a Dios: úsame a mí para romper los poderes del infierno? Úsame a mí para determinar libertad sobre mi territorio. Úsame a mí para provocar que tu gloria avance sobre mi casa. Vamos, cierra tus ojos por un instante. Cierra tus ojos por un instante y háblale a Jesús. Háblale a Jesús. Nos tomamos un minuto, vamos a hablar con Dios. Tú decides ser un termómetro o un termostato. Tú decides ser el que solamente cuenta que la cosa está mal, o el que se planta y dice: vamos a vencer en el nombre de Cristo, porque voy a orar, porque voy a ayunar, porque voy a entrar en pactos con Dios, porque me voy a comprometer con el cielo, porque algo voy a hacer, pero mi casa y yo terminaremos viendo la gloria de Dios. Mi casa y yo serviremos al Rey de Gloria. Mi casa y yo nos levantaremos en poder y en autoridad para decretar el tiempo agradable del Señor. Vamos, levanta tu voz. Ayúdame a orar. Mira, si puedes, ponte de pie. Creo que de pie usted ora mejor. Ponte de pie y tómate un minuto para hablar con Dios, solo uno. Y dile al Señor: ayúdame a cambiar los ambientes. Ayúdame. Ayúdame a cambiar los ambientes. No quiero ser el que anuncia que la cosa está mal sin tener poder para cambiarlo. Ayúdame a cambiar los ambientes. Ayúdame a desnudar los ambientes. ¿Cómo lo logramos? Con una adoración genuina, con una
Que tu gloria afecte el territorio. Aleluya. 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 Te damos gloria. Te damos gloria. Vamos, dile al Señor, úsame a mí. Úsame a mí. Dile a Dios, no vendré al altar a llorar los problemas de mi casa. Vendré al altar a buscar unción para resolverlos. Porque me niego a ver mi casa destruida. Yo seré la esperanza para ellos. Yo seré el punto final. Yo me plantaré contra el infierno, sus demonios, y yo haré retroceder las olas del infierno. Aleluya. Vamos, dile al Señor, dame unción y el infierno retrocederá. Dame unción, que voy a pelear por mi casa, que voy a pelear por mi territorio. Aleluya. Oramos en esta mañana. Oramos en esta mañana. Y declaramos el poder de Dios sobre nosotros. La unción, el favor y la gracia. Declaramos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y decimos que estás con nosotros. Abandonamos viejos diseños. Nos volvemos la esperanza para los pueblos. Y te damos gracias. Te damos gracias. Aleluya. Tú eres Santo Espíritu de Dios. Te adoramos, oh Rey. Vamos todos hablando con el Rey. Te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Y cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Desde el fuego.
las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo. Y está aquí. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo. Y está aquí. Te adoramos, Rey, y delante de tu presencia las tinieblas no pueden prevalecer, Rey. Vamos a ir todos orando en esta mañana, todos concentrados, todos golpeando el cielo, el mundo del Espíritu en esta mañana. Declaramos, Rey, que tu presencia comienza a moverse, que activa ahora tu presencia en este lugar. Y todo principado, toda potestad, toda maldición comienza a ser rota sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, levanta tus manos, comienza a adorar al Rey, comienza a recibir libertad, comienza a recibir sanidad, comienza a recibir restauración, poder de lo alto en esta mañana. Se siente el fuego, se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Todo principado ahora, todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo. Y que está aquí en este lugar. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo. Y que está aquí. Vamos a adorar al Rey de Gloria. Comienza a adorar ahí, dale libertad al Espíritu Santo para que Él traiga rompimiento sobre tu vida. Como dice esta canción, cuando buscamos en la intimidad hay rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán contra los hijos de Dios. Están bien plantados en la roca. Puede haber de todo en el mundo, pero recuerda que la palabra de Dios dice: aquel que mora bajo la sombra del Omnipotente no temerá mal alguno, ninguna plaga tocará su morada. Por eso hoy, Espíritu Santo, revélate en nuestras vidas. Revela tu poder aquí. Revela tu sanidad, tu poder, tu libertad, Rey. Santo es Jesús. Eterno es Jesús. Aleluya. Vamos, cierra tus ojos y habla con Jesús en esta mañana. Dile al Señor: ninguna potestad, ningún principado, ninguna autoridad demoníaca puede. Solo Dios puede. Solo Dios puede. No prevalecerá. Puertas del infierno no prevalecerá. Dios es con nosotros. Su poder es con nosotros.